Me acompañan en esta presentación el ilustrísimo señor alcalde de San Fernando, José Loaiza García, a quien agradezco enormemente el afecto que tanto él como los vecinos de la Real Isla de León, por él representados, demuestran a la Armada día a día. Agradecer, como no, también la presencia aquí del capellán castrense, don Gonzalo Núñez del Castillo, pues gracias a su iniciativa y compromiso en esta comunidad, presentamos hoy los actos conmemorativos del 250 aniversario de su parroquia. Conmemoración que nos recuerda aquel enero de 1765, cuando la parroquia castrense de San Francisco de Asís fue establecida en el antiguo hospicio de los religiosos franciscanos de la Real Isla de León, por decreto de don Antonio Fanales, teniente vicario general de los Reales Ejércitos de Mar y Tierra. Se entronizó entonces el Santísimo Sacramento y se encargó a los franciscanos de la asistencia espiritual de todos los aforados y dependientes de la jurisdicción castrense en la localidad, teniendo lugar poco después los primeros bautizos y matrimonios en ella. La importancia histórica de este acontecimiento es fácilmente deducible, tanto para la Iglesia y la Armada como para la ciudad de San Fernando, los tres pilares sobre los que se asienta esta conmemoración. La Iglesia, para la cual supuso un hito espiritual remarcable que se unió al que tuvo lugar justo el año anterior, 1764, cuando fue consagrada la nueva Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro y San Pablo, que junto con San Francisco fueron durante un siglo y medio las dos parroquias principales de la ciudad, una diocesana, otra castrense, jurisdicción castrense que había sido reorganizada 3 años antes por breve del Papa Clemente XIII, dictado en 1762. Para la Armada, el acontecimiento se enmarcó dentro de la política de expansión y refuerzo naval llevada a cabo por Carlos III y sus antecesores. La isla de León fue elegida sede del Departamento Naval de Cádiz y a ella se trasladarían poco después, a partir de 1769, las principales dependencias navales, como eran la Capitanía General, la Academia de Guardias Marinas, el Observatorio Astronómico, que estaban en la capital gaditana, acompañadas por el personal de la Armada correspondiente y sus familias. La parroquia castrense precedió a todos estos establecimientos departamentales, de modo que los marinos y sus familias, se calcula que eran por entonces sobre 15.000 almas, encontraron desde el comienzo de su traslado a la isla de León la asistencia espiritual necesaria gracias a esta parroquia castrense. Para Villa de la Real Isla de León, fue un eslabón más en la gloriosa cadena de acontecimientos que fueron configurando su esencia histórica de la década de 1760, cuyo colofón fue la independencia municipal de Cádiz, que tuvo lugar en 1766 y cuyo 250 aniversario se conmemorará el próximo año. Desde entonces, el devenir histórico de la parroquia castrense de San Francisco de la Real Isla de León, desde 1813, ciudad de San Fernando, estuvo indisolublemente unido al Departamento Naval, compartiendo sus vicisitudes y siendo testigo relevante de acontecimientos como la construcción del actual templo castrense a partir de 1786, la epidemia de fiebre amarilla de 1800, el combate de Trafalgar de 1805, el asedio a la isla y a Cádiz por el ejército napoleónico entre 1810 y 1812, la exclaustración de los franciscanos y la desamortización en 1835-36, el asalto del templo y los daños durante la Primera República en 1833, la desolación tras la catástrofe colonial de 1898 y posteriormente la guerra de Marruecos, y así un sinfín de hechos históricos reseñables. Igualmente, la parroquia castrense fue la sede donde nacieron no pocas devociones religiosas de los marinos isleños y sus familias, y donde muchas de estas devociones tomaron cuerpo legal bajo la forma de hermandades, cofradías y congregaciones, algunas de ellas felizmente subsistentes. La historia de la parroquia castrense fue enriquecida con la concesión en 1926 del privilegio de iglesia agregada a la Basílica Vaticana de San Pedro por el Papa Pío XI, concediéndole las correspondientes gracias e indulgencias. Poco después, en 1933, la parroquia diocesana de San Francisco fue elegida con jurisdicción territorial, además del personal castrense, siendo la segunda parroquia diocesana que se creaba en la ciudad de San Fernando y abarcando así a un buen número de isleños de toda clase y condición entre sus feligreses. Los vínculos de la parroquia castrense de San Francisco con la Armada
y la asistencia espiritual desplegada sobre marinos isleños y sus familias a lo largo de 2 siglos y medio han propiciado que entre sus feligreses se encontraran ilustres personajes de la Armada Española y de la ciudad de San Fernando, y entre ellos conocidos almirantes, generales y próceres isleños, mereciendo un recuerdo destacado el hoy beato Marcelo Espino Lavaestre, cardenal arzobispo de Sevilla, hijo y nieto de marinos de guerra, bautizado en esta parroquia en 1835. Bajo sus altares y en sus criptas, hoy inexistentes, fueron inhumados antaño marinos ilustres, miembros destacados de esta localidad isleña hasta los primeros años del siglo XIX, como don Vicente Tofini, Julián Ortiz Carenas, Antonio de Ulloa, Luis de Córdoba, los marqueses de Ureña y de Orellana, algunos de cuyos restos fueron posteriormente trasladados al Panteón de Marinos Ilustres donde hoy reposan. La parroquia castrense de San Francisco ha albergado y alberga entre sus muros algunas valiosas piezas del patrimonio histórico y artístico religioso, naval e isleño, lo que igualmente la hace digna de tenerse en cuenta y merecedora de esta magna conmemoración. Conmemoramos el establecimiento de una institución religiosa naval e isleña que cumple 250 años, tiempo durante el cual ha compartido los avatares históricos de la Armada Española, de la Iglesia gaditana y de la ciudad de San Fernando, y al servicio de las tres. A continuación, cedo la palabra al capellán castrense y párroco de San Francisco, quien pasará a presentar los actos relativos a este 250 aniversario, no sin antes agradecerles a todos ustedes nuevamente su presencia aquí. Muchas gracias. Excelentísimo señor almirante de la flota, ilustrísimo señor alcalde de San Fernando, almirante, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, amigos todos. Como ha adelantado el señor almirante en su exposición, los actos que seguidamente pasaré a enumerar pretenden recordar que la parroquia vaticana y castrense de San Francisco de esta ciudad se estableció como templo castrense en el año 1765. Siempre que hay un cumpleaños en un hogar, es un motivo de alegría y de festejo, y aunque peque de vanidad, os confieso que me llena de satisfacción y de orgullo ser el párroco titular de la parroquia que de una u otra manera fuera el origen de que tras el traslado de las principales dependencias de la Marina desde Cádiz a la isla de León, diese lugar o contribuyese al nacimiento y florecimiento de un pueblo que con el devenir de los años estaría llamado a ser cuna de la libertad y que celebrará sus 250 años de existencia el próximo año 2016. Los actos programados con gran cariño y con dedicación por la comisión organizadora de los mismos son los siguientes. Si bien al finalizar esta rueda de prensa se les entregará un dossier completo sobre ellos. El próximo domingo, día 18 de enero, se iniciarán los actos con una solemne misa pontifical, presidida por el excelentísimo señor arzobispo castrense de España, don Juan del Río Martín, y en la que al mismo tiempo honraremos la memoria de nuestro beato cardenal, don Marcelo Espino Lavaestre, en el 180 aniversario de su nacimiento y bautizo en la parroquia castrense de San Francisco. Se ha elaborado el logotipo y el cartel conmemorativo de la efeméride, que tenemos a vuestra izquierda y a vuestra derecha, respectivamente. El cartel, que podéis observar, contiene diferentes elementos que identifican de un modo u otro a la parroquia, la bandera de España y la espadaña de la fachada principal del templo, y además otro elemento destacado, un fragmento del lienzo de la Inmaculada Concepción que adorna la nave central, pintado por Salvador Maella en el siglo XVIII. También figura en el mismo, como podéis observar, el santo titular, San Francisco, como aparece representado en el cuadro que se exhibe en la parroquia, concretamente en el momento de la porción. En el faldón inferior aparece el logotipo conmemorativo y el escudo de la parroquia.
y en el margen derecho, en posición vertical, el texto que hace referencia al aniversario. Una copia de este cartel, elaborada en lona impermeabilizada de grandes dimensiones, colgará de la fachada principal de la parroquia desde el día de hoy y permanecerá colocada durante todo el año de la celebración, y otro de menor dimensión colgará también en el barandal del coro en el interior del templo. El logotipo que tenéis también ahí a vuestra izquierda, como elemento principal, un dibujo esquemático de la espadaña que remata la fachada principal de la parroquia. A ambos lados de la misma se ha dispuesto el ordinal propio de la efeméride, que se celebra, y unos cazos ascendentes con los colores de la enseña nacional por el carácter castrense de la parroquia. Los colores empleados, como podéis observar, son el rojo, amarillo, blanco, negro y marrón, que se corresponden a la bandera española, los de la enseña vaticana y el marrón asociado a la orden franciscana, cuyo fundador da nombre a la parroquia. Como base del mismo figura la leyenda de la entidad y la fecha del aniversario. Tenemos entre los actos a realizar previsto la elaboración de un sello de correos, de un matasello de la misma entidad, de un cupón de la Organización Nacional de